doctor Diego Samar Villaverde, quien expone un tema titulado Actos Generales del Desarrollo Sostenible. En este primer curso, la Universidad de Lima cuenta con máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona, España, y doctor por la Universidad de Jaén, España, además docente y escritor en diversos espacios académicos. Estimado doctor. Muy bien, muchas gracias y buenas noches con todos. Espero que se pueda escuchar bien. Por eso me dicen si hay problemas. Bueno, quiero dar en primer lugar muchas gracias al Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental, junto con Bill Lawyer, realizando este evento con mucha temática sumamente interesante y que realmente marca una pauta importante para aquellos que les gusta el tema del derecho ambiental y que quieran profundizar, no solamente en el tema estrictamente ambiental, sino en todas las variaciones y las variables realmente que encontramos en la práctica. Sin duda es un espacio de discusión que resulta necesario, vida cuenta de muchas circunstancias que seguramente vemos en el día a día, que vemos en las noticias, que vemos en los medios, y creo que eso necesariamente marca una tendencia, y es la tendencia en la cual aquellos que nos fijamos en el derecho ambiental no lo vemos solamente como una rama clásica, que de hecho no lo es. Es una rama que deriva del derecho administrativo y que poco a poco ha ido moldeando su autonomía. Es particular, tiene un énfasis preventivo, predominantemente público, es una ciencia muy, muy interesante y que va de la mano con la tecnología. Por eso es que nunca se agotan, ¿no? Los temas que abordamos en distintos congresos, seminarios, cursos de especialización, diplomados en ambiental, todos van cambiando. Y más aún cuando se trate de algún tema que involucre a la industria extractiva y productiva. El tema va variando. Es sumamente importante porque, nuevamente, repensamos constantemente el rol del derecho ambiental, para lo cual el abordaje tiene que estar de la mano con la investigación, crear muchas dudas y construir criterios y teorías, ¿no? Y eso es un tema de juristas, como se le digo yo. Y al final del día es procurar explicarlo de una manera digerible, de una manera sencilla y sobre todo apropiada y con mucha empatía para que se pueda comprender de manera tal que no abordes alguna ideología. Estos temas son libres de ideología. Y adicionalmente, para que lo hagas desde un aspecto absolutamente neutral. No tienes que abogar por nada, sino directamente el tema y el estudio propio de las instituciones. Bueno, en esta oportunidad se me ha encargado hablar sobre los aspectos generales del desarrollo sostenible. He enseñado muchos años, este es un curso en algunas universidades, es interesante, en algunas universidades es un curso obligatorio, lo cual me parece extraordinario. Yo he tenido esta oportunidad también varias veces, y con ese tema del desarrollo sostenible tenemos que ver cómo lo enfocamos también, absolutamente con todo. De hecho, escuchaba las últimas intervenciones en el marco de la exposición anterior, me parecieron muy, muy importantes, sobre todo cuando hay que tener mucho cuidado justamente con los temas de los procesos penales. Y la verdad es que no vamos a encontrar gran estadística todavía, por supuesto. A comparación con varios tipos de delitos, los delitos de minería ilegal, de contaminación ambiental, que son los que más abundan, no vamos a encontrar todavía tasas muy altas. Sobre todo temas de minería ilegal cuando son temas muy pequeños, muy aislados. En realidad, poder que tú tengas un tema que donde puedas poder ante la justicia a aquellos que están haciendo minería ilegales, nunca vas a poder encontrar o no vas a poder encontrar fácilmente a las cabezas. El tema de la minería ilegal es un tema que está tan vinculado con tantos otros tipos penales que la verdad se confunde toda esa telaraña de vejámenes que se cometen tanto contra el propio ser humano como
por decir lo propio, con la naturaleza. O sea, no hay forma para que nosotros podamos actualmente adoptar un criterio en el cual lamentablemente aún no podemos asemejar ese tipo de delitos con delitos más graves. O sea, lamentablemente todavía no entramos en esa lógica y esperemos que sí, porque si alguno que está aquí y que le interesó el tema o le gusta, por ejemplo, el tema penal, independientemente de que sea mental, sabe que, por ejemplo, hay 4 crímenes que la Corte Penal Internacional eh, reconoce, ¿verdad? Delitos de lesa humanidad, todo lo que es la criminalidad organizada, los temas que tienen que ver con guerra, etcétera. Pero sí también ya hay mucho tiempo en el cual es este debate que exista un nuevo tipo de crimen internacional, como es el ecocidio. Seguramente siempre hay escuchado ecocidio. O seguramente ese tema volvió a tener esa importancia, al menos en nuestro contexto, habida cuenta del tema del derrame que hubo en las playas de Ventanilla, ¿no? El tema del derrame, lo digo en varias conferencias, un tema muy grave, está siguiendo muchas instancias. Si nos ponemos a pensar en eso y todo lo que las autoridades decían que iban a hacer, hoy día es como que, ¿no es cierto? Salvo los procedimientos administrativos sancionadores que van a tomar su curso porque, bueno, así son también los plazos, así también es en función de cómo opera el principio de legalidad, cómo opera la presunción de inocencia, la legítima defensa, etcétera, etcétera. Los temas procesales que también involucra, tanto en el procedimiento administrativo sancionador y posteriormente, si es que, como dijo en un momento la Procuraduría Ministerialmente iba a hacer una demanda, no tengo idea cómo va a ser eso. Y otros organismos que aducieron que tener competencias ambientales como Indecopi en su momento, ¿verdad? Creen que no tuvo ningún sentido. Como quiera que fuera, ese caso lo conocimos todos y siempre que vemos un tema en las noticias tenemos que tener muchísimo cuidado. De inmediato no darnos por tener la razón, David, pues hay que estudiar el tema, hay que mirarlo con perspectiva y con enfoque, porque no siempre los temas que nosotros podemos dominar jurídicamente los va a comunicar otro de una manera que podamos todos comprenderlo como eso, de una forma neutral. Cuando fue este caso de esta empresa petrolera, etcétera, em, ¿cuántos de nosotros seguramente, esos son los culpables, ¿verdad? Y sabemos que así no se opera, pero era la y eso era más fácil de abordar porque fue un lamentable hecho que ocurrió en, en la capital del país. Afectó, por supuesto, como no, con todo este tipo de casos, a muchas familias cuya subsistencia dependía mucho eh, lo que consumían en el mar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso no es por ni de cerca, o sea, el delito o el daño ambiental más grave que ha sufrido el Perú. De ninguna manera, no lo es. Es un gran daño, sí, pero no es el peor. El peor es el de la minería ilegal. O sea, no hay, digamos, una comparación en cuanto a números y consecuencias con eso. No hay. Es un daño ambiental continuado. No ha disminuido, no se ha detenido. Los operativos funcionan a la par de eso, pero los operativos se pierden en un mundo absolutamente oscuro y enredado, como puede ser la minería ilegal, donde además cobra eh, importancia el otro tipo de delitos que se cometen: explotación sexual infantil, trata, asesinato, defensores ambientales asesinados. Perú con una de las más altas de defensores ambientales en América Latina. Y no podemos y no tenemos medios para poder contener semejante actividad. Tenemos que poner también en contexto a todos aquellos que nos están escuchando que no es que el Perú no tenga normativa, no es que el Perú no la tenga, realmente tiene. Sin embargo, necesitas más operadores de justicia, necesitas fiscalías y, en buena cuenta, una institucionalidad ambiental realmente fortalecida. Y además de todo ello, una variable muy interesante que hoy también hablaba en una conferencia, es que además de todo esto que podemos hablar nosotros, de la ilegalidad como tal, como un tipo de actividad
ilegal, valga la redundancia, como la minería ilegal, sigue y sigue aumentando en nuestro país, ya afecta áreas naturales protegidas, matan gente, etcétera, etcétera, y parece que estuvieran en un marco de absoluta impunidad cuando en el papel no. El gran tema de eso, y además de todo, es la corrupción que nos afecta. Corrupción de funcionarios, vamos. Corrupción justamente, no solamente del gran funcionario, viene es como una cadena que va desde el más pequeño. A veces el más pequeño es donde se inicia todo y los que más incluso pueden pedir por algún tipo de coima, etcétera, etcétera. Y no podemos hablar, lógicamente, de ningún delito, ninguna investigación, sin que lamentablemente tengamos que señalar con el dedo a la corrupción. Hace unos cuantos días, la Contraloría General de la República presentó los índices de corrupción al 2022 y el resultado es nefasto. No es un tema político, no es un tema del gobierno, porque si hablamos por gobierno, vamos a demorarnos acá toda la cosa. Pero no es un tema tanto así, sino es justamente, y eso es lo que más nos afecta, la generación, ¿no? La generación actual de personas y cómo estamos viendo eso. Imagínense, y acá es donde entra un tema clave, que siempre que comparto con ustedes, comparto también con mis alumnos en las universidades donde tengo la oportunidad de dictar. La honestidad y la ética no es solamente un mantra o algo que nos va a hacer sentir tranquilos, es más, es una forma de vivir, ¿de acuerdo? En el sentido en el cual nos ponemos en una posición tal en la cual queremos hacer el bien, tenemos todo, pero hay algo que nos corrompe, siempre va a haber, y siempre va a estar. Y lamentablemente ese criterio en el cual nosotros buscamos siempre un beneficio adicional, un beneficio que entendemos nos merecemos, la perversión de esa idea es la que finalmente hace que cometamos, pues, actos nada pertinentes. Si son ustedes, pongámonos un ejemplo, cualquier labor, ¿no? Si son ustedes, por ejemplo, un notario que trabaja en una ciudad muy, muy alejada, que tiene muy pocos clientes, que no factura mucho, que factura poquísimo, y de repente en estos temas, por ejemplo, de la compra ilegal de terreno, ¿se acuerdan? Donde se meten en terreno, piden cupos, etcétera, y ¿sabes qué? Quiero falsear esto, a ver, no puedo, yo cumplo con la ley, pero esa persona que, por ejemplo, tiene familia, tiene carencias, y ¡pum!, frente a él, fajo de dinero, fajo de dinero. Es muy fácil decir, ah, no, qué tonto, ¿cómo va a aceptar? Es un corrupto. Y ahí en lo que entra es la tingencia de la necesidad. Es que yo necesito. Dudas. Realmente vivir en un mundo así es muy complicado, pero ese es el mundo que hoy nos ha tocado vivir. Por eso hay muchos aspectos generales que estamos aprendiendo y que procuramos aprender. Por eso es que, lo digo con mucho respeto, todas las instituciones, las personas que están vinculadas a la educación, ¿ok? A la educación desde los niños, de los pequeños, los jóvenes, y por supuesto en la educación superior, tenemos que tener valores, de manera tal que orientemos a la generación a la cual le enseñamos para que atienda a estas circunstancias, que sepa que esto pasa, que no está bien, pero que al mismo tiempo tenemos que tener con qué combatir. Y muchas veces estamos amarrados de manos y pies porque nos gustaría tener más recursos, así como por ejemplo en la minería ilegal los operativos son necesarios, la cantidad que hoy puede darnos una FEMA, una Fiscalía Especializada en Medio Ambiente, para decirnos, he hecho esta cantidad de operativos, ¿no? Pues en el mes, no sé, pues, invento, ¿ok? 3, ya, necesitas hacer 20, 80, 100. Es decir, pero ¿con qué recursos? Necesito personal, evidentemente presupuesto, logística, etcétera. Y más aún, si el tema se vuelve político y tienen intereses por ahí por allá, no se van a poder mover un milímetro de sus escritorios. Y ahora que tuve una charla con muchos operadores de justicia, jueces de la región amazónica del país, me comentaron justamente esta situación. Ahí se viene a plantear una teoría que
que he hecho ya algún tiempo, en la cual tenemos que situar la situación en la que aquel que se dedica a actividades ilegales, no solamente es aquel que tú agarras, por así decirlo, operando una draga o algún equipo bombeando agua, echando mercurio a un cuerpo de agua, es más que eso, es llegar a una organización. Esto es muchísima inteligencia, contrainteligencia, estrategias de guerra. Es tan sangriento todo lo que lamentablemente estamos pasando que necesitamos esos criterios para poder hacerle frente, no hay de otra. Y sobre todo, en el campo ya político también. Hay un tema que es el que si no, no sé si se ha visto en el programa del presente, pero se llama la formalización mínima. He estudiado este tema ya hace un buen tiempo y estoy seguro que muchísimos profesionales también han tenido la oportunidad de poder analizar este tema. Y es un procedimiento que hoy, así como está diseñado, es solamente un método, un medio de impunidad. Todo el tema de la formalización comenzó en el 2012. El tema, por supuesto, surge con una idea temporal para formalizarse, ¿no? Para poder lograr determinados beneficios. Finalmente ya te formalizas y por supuesto, ok, pasas a la actividad legal. Y por supuesto, alguien que se quiere formalizar, que va a acceder al registro integral de formalización del REINFO, ¿a qué aspira? Hay tres estratos en minería en el Perú. ¿Ok? El régimen general, compuesto por la gran y mediana minería, las grandes empresas que se desarrollan, el pequeño productor minero y el minero artesanal. Por la capacidad que autoriza la ley y las dimensiones, estos que se quieren formalizar solamente pueden aspirar a ser mineros artesanales o pequeños productores mineros. Nada más. Pero del gran mundo y porcentaje de todos aquellos que se han presentado, hay cifras que lamentablemente no van a encontrar de manera tan sencilla. Menos o no van a encontrar la página del Ministerio de Energía y Minas, por si acaso. Y data que por ahí te dan en alguna conferencia. Pueden ver información del proyecto Prevenir de USA. Y algo van a encontrar y se van a dar cuenta que se ha estimado que al menos, creo que el 2% nada más habría terminado, de aquellos que están en el RINFO, que habrían terminado todo el proceso, el procedimiento, pero todo el proceso. Perdón. ¿Se imaginan? Eso es verdad. Y hay un cálculo que te dice supuestamente cuántos mineros informales, ilegales, perdón, hay en el Perú. Pero eso tampoco es exacto. Eso es lo que se ha podido reportar, lo que han podido reportar los gobiernos regionales. ¿Saben cuánto omiten? Y si alguno dice, no, seguramente por ahí han comprado alguno, están corrompiendo algo para que no pase mi información, bueno, denlo por hecho también. Entonces, el número real es altísimo. No se pueden, a veces alguien abunda en este tema. Es un tema sumamente grande, vasto y con mucha información. Es muy complejo. Desde mi punto de vista es un tema que analizarlo nada más es complejo. Yo siempre he tenido, siempre lo he estado revisando, para ser honesto, de manera muy masoquista, por supuesto, pero es la única forma, es conocer, es tratar de buscar información en la medida que se pueda. Muchos arriesgan su vida, muchos operadores de justicia, fiscales, personas que trabajan en las regiones, más aún, gente, la población, están amenazados, abusan de su integridad física. O sea, es un tema muy, muy cruel. Quería dar este preámbulo porque me parece importante que estemos situados en lo que está pasando en nuestro país. Y por favor, de ninguna manera queramos em, evitar, cuando toquemos esos temas de corrupción, está presente en todos lados, en cada aspecto de nuestra vida está, hasta los más pequeñitos está. Entonces, queremos hacer un cambio en la sociedad, hay que fijarnos también, mirarnos al espejo y ver qué cosas nosotros también podemos cambiar en nosotros mismos y en nuestra conducta frente a situaciones de la vida cotidiana, ¿verdad? Desde no hacerme el vivo, desde no cortar camino, ¿no?
no colarme. ¿Cuánto estamos preparados? Eso es algo tan complicado. No confiamos. El peruano desconfía mucho de sí mismo, pero no todos somos iguales. Porque también muchos también queremos mucho nuestro país y también nuestras familias y confiamos y tenemos buena fe y voluntad para salir adelante. Todos los funcionarios públicos no son corruptos. Hay brillantes funcionarios públicos a, dispuestos a arriesgarlo todo para sacar adelante a su país. Es su pasión y vocación. Y también hay malos funcionarios públicos. Hay buenos jueces y hay malos jueces, buenos fiscales, malos fiscales. Hay empresarios que surgen de abajo para sacar adelante el Perú y hay otros que solamente quieren ver sangrar el país y vender todo lo que pueden. Entonces, no dudemos que hay muchos de estas figuras, no somos únicos, en esto pasa en muchos países. Minería ilegal, claro, aquí está terrible, pero no tengo ni idea cómo está en Ecuador o cómo está en Colombia. Hay, pero en Brasil también hay. Y si alguno está pensando en el cual la represión es el único medio y que solamente hay que verlos en la cárcel, eso tampoco es ninguna solución y no va a pasar de una manera tan simple. Tengan en cuenta que tampoco es que la minería ilegal o los sitios de contaminación ambiental tengan grandes penas. No lo son, realmente. ¿Ah? Y si quieren ver a las grandes empresas, pero van a encontrar mucho menos en las grandes empresas, todo el tema queda en el lado administrativo. Esa era la diferencia de una pregunta que hicieron al final de la intervención anterior, ¿no? Es el tema administrativo. Esto que nosotros llamamos la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Ok? En Perú no hay una responsabilidad penal en estricto de personas jurídicas. Esa responsabilidad de personas jurídicas es el lado administrativo. Porque al final del día, en el tema penal se individualiza. ¿Ok? El representante de, ¿no? El que tiene el control de tal actividad, tal, no a la persona jurídica. Es un compuesto. Esa es una de las más brillantes en ese tema, es Laura Zúñiga, peruana, pero de la Universidad de Salamanca y ha liderado diversos proyectos de investigación que sugiero a quienes estén interesados a abordarlos. Son muy interesantes y siempre dotados de un conocimiento y magistral de la doctora Laura. En definitiva, con este tema nosotros nos centramos un poco, ¿y qué es lo que queremos? Si nos situamos en la posición de las empresas, porque hoy quiero hablarles del desarrollo sostenible, y más allá de que sea una idea quizá muy idealista, ¿no? Que ese no es el hecho, sino es ponerlo en la práctica, en cada una de nuestras reflexiones y la forma en la cual vamos a abordar el país. Pero podemos situar este gran concepto en el mundo empresarial, ¿ok? Y lo que hoy se habla más del tema de desarrollo sostenible vinculado con lo empresarial son los criterios ESG, ¿no? E de Environment, S de Social y G de Governance. Entonces, esos de ahí son criterios. Y repito, ESG, ¿ok? Es un proceso, no es un resultado de frente. De forma tal que, ok, no voy a destinar todo mi ser a cumplir con una fin. No, es todas tus actividades por el tiempo que sea necesario. Y muchas empresas lo ponen a disposición. De hecho, el mejor aliado que podría tener un país con ellos es aquellos que tienen más poder adquisitivo, que son las empresas. El Perú o los gobiernos han demostrado, especialmente en América Latina, que son malos empresarios. En Perú solo tenemos, en cuanto a industria extractiva, una empresa pública actualmente que lo hace, que es Petroperú. Pero también hay una parte privada, que es el consorcio Camisea. Por supuesto, si yo les pregunto, ¿quién cree que tiene que hace utilidades y quién tiene pérdidas? El sector privado tiene las utilidades. Petroperú lleva años de pérdidas, cuantiosas pérdidas. Y aún así, por eso es que hace ya, creo que vamos a una discusión de más meses, en la cual estaba diciendo de cómo estamos renegando, creo que con sentido, de que se le asignen prácticamente lotes petroleros a Petroperú cuando no tienen la capacidad para poder hacerlo, lamentablemente. Y cuando hablamos de derrames, no solamente hablemos del que pasó en Ventanilla, hablemos del que pasa en la Amazonía constantemente. Y muchos de ellos hay realmente dos causas que se dan para los derrames. Uno, que es la falta de mantenimiento de los ductos. ¿Y saben quién ha tenido por muchos años o ha ostentado una de las multas más grandiosas puestas por OEFA? Una empresa privada, ¿no? Petroperú, una empresa pública.
Si todo este tema de los procedimientos administrativos sancionales, perdón, contra Repsol, con ocasión del tema de Ventanilla, prosperan, seguramente lo va a superar, evidentemente, con toda la presión mediática que ha tenido. ¿Se dan cuenta? Cuando pasó eso, ¿qué pasó? Inmediatamente, se accedieron tan rápido los documentos, fueron hasta la empresa, han tirado, creo que petróleo, creo que al logo de la empresa en su oficina, impedimento de salida para los directivos. Sabemos dónde están, dónde viven, quiénes son, su Facebook, Instagram, tenemos todo. ¿Y de ilegal qué tenemos? Nada, no sabemos quiénes son. ¿Alguien puede individualizar el delito de minería ilegal? No, porque no sabemos quiénes son, no sabemos quién lo hace. Si queremos que solamente el que pega la draguita, no, no. Y lo que consume, ¿quién se lo lleva? Para empezar, ¿cómo llegan internamente a la selva? Ahí fue difícil de llegar. ¿Cómo llegan ahí maquinarias enormes que usan estas personas? ¿Cómo llega el combustible? Me parece que no les pega, ¿verdad? Y no se habla mucho del tema, no se habla mucho del tema, y eso es una de las peores cosas que puede haber, porque da la impresión que estamos normalizando unas ideas como que, pucha, pero ¿qué vamos a hacer? Y nos quedamos así, todo pasa normal. ¿Se dan cuenta? Es como que nosotros tenemos que tener, por ahí va a haber siempre un daño, ¿no? Y bueno, ya mientras no nos afecte, entre comillas, ¿no? Y cuando te afecte, ¿qué va a pasar? Vas a decir que injusta es la vida y fíjense si no lo estás haciendo. El tema del agua. El tema del agua también es muy vinculado al tema de ambiental, el tema de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el porcentaje de peruanos que a la fecha tiene agua en sus domicilios? ¿Porcentaje de cuántos tienen? Evidentemente no es el 100%. Debemos tener, seguimos, me acuerdo que desde que asumió la presidencia PPK, cuando asumió, se había contabilizado más o menos que un 87% del peruanos tienen acceso a agua potable. Y el 13% restante siguen esperando que vengan cisternas a su casa. Esas personas que no tienen agua potable, el grifo que quieren que salga agua en sus casas, pagan más que cualquiera de nosotros que use el servicio de agua. La pandemia trajo consigo también escenarios bastante complicados en el marco de la sostenibilidad también. ¿Y cómo no? Porque tengan en cuenta que tenemos desde el 2015, ¿no? Nosotros como un país miembro y adscrito, eh, los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Tenemos 15 años para cumplir 17 objetivos de desarrollo sostenible. Para no ser para que no sea, por supuesto, no obtenga el nefasto resultado que tuvieron los objetivos del milenio, que fueron del 2000 al 2015. Y en el contexto en el cual nosotros estamos con los ODS, que comenzó en 2015, el 2030, y estamos en 2023, fíjense, ¿qué nos ha pasado? Pandemia, 100 años, cada 100 años pasa eso. Pandemia, todos los recursos se fue para otro lado, guerra entre Ucrania y Rusia, que sabe Dios cuándo va a acabar. Tenemos más noticias en los medios que hay que averiguar más porque siempre, permítanme esta reflexión, nunca crean todo lo que ven en las noticias, analícenlo primero. ¿No? Mira, escuché esa noticia, está bien, pero analícenlo. Por ejemplo, todavía no tengo más información, pero seguramente muchos han visto que residuos del todo el tema radioactivo de Fukushima en Japón están ya siendo, perdón, liberados al mar. Y China, que por supuesto es un gran competidor de Estados Unidos, y Estados Unidos es aliado de los japoneses, y ustedes ya imaginarán cómo es el tema geopolítico, este, están rompiendo todo tipo de acuerdos con ellos, sobre todo porque estarían poniendo en peligro la industria pesquera japonesa, habida cuenta de ello. Se dan cuenta, es un tema complejo, no llega a ti, pero cuando llega a ti, ahí sí vamos a tocar, como creíamos que no iba a llegar el COVID. Llegó, porque hoy el mundo está más conectado. Conocemos más, podemos ir a más lugares sin necesidad de salir de casa, podemos tener estos eventos
todos, algunos en su casa, algunos están con el celular, algunos están escuchando, están haciendo otra cosa, algunos lo han dejado prendido, eso pasa, no hay problema. Es parte de, pero finalmente estos son espacios que nos permiten llegar a ello. Por eso es que hoy quiero hablarles un poco de desarrollo sostenible, quiero hablarles un poco de los hitos ambientales y además eh, comentar también cómo puede o cómo vemos este criterio en la práctica a través del sector empresarial también. Creo que ese sería un escenario muy importante que me ha permitido este preámbulo. Permítame compartir la diapositiva de hoy. Un segundito. Muy bien. Entonces, ok, está. En materia ambiental, nosotros tenemos hitos que son importantes de comentar, un poco de tener en cuenta para poder situar la situación ambiental en el mundo. Por eso es que antes de 1960 el escenario era realmente de escasa conciencia ambiental, había alguna que otra iniciativa, etcétera, pero realmente no hubo algo que involucrara a todo el mundo, ¿no? Ni mucho menos hablaba de regulaciones propiamente en el sentido ambiental. Sin embargo, en la década de los 60 se empezaron a dar algunos eventos que fueron como una suerte de base para que ya el tema ambiental esté en el marco de la discusión. Uno primero fue una publicación de 1962, un libro que se llama Silent Spring o Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Esta autora hizo esta publicación, esta gran investigación, muy adelantada a su época, muy adelantada a su época, en la cual hablaba de los efectos negativos de los plaguicidas sobre aves y el ambiente. ¿Se imaginan en un mundo en que todo era producir, producir, producir? Porque fíjense las épocas, 60, ¿qué hubo antes? Las guerras mundiales. Créanme que nada de esto estaba en discusión, en las guerras mundiales, que estamos, se peleó en prácticamente todo el mundo. ¿Cuánta destrucción hubo? ¿Cuántas muertes hubo? Eh, Estábamos prácticamente sumidos en un mundo violento. O sea, todo esto de acá fue violenta. ¿Ok? Décadas y décadas violentas. Guerras tras guerras y cada vez, y eso no pasó hace tanto. No cree que no hace mucho. Está en la historia del mundo. Pero no es hace mucho. No es hace mucho. Pero eso pasó. Y hubo otro evento interesante, que fue la divulgación de una imagen conocida como Amanecer de la Tierra, Earthrise, tomada por un astronauta, por William Anders, en 1968, durante la misión del Apolo 8. Este es un tema en el cual, eh, claro, ahí confrontaban totalmente a los terraplanistas, ¿verdad? Como que la Tierra no es plana, pues, a la foto de la Tierra, pero sobre todo los colores, ¿no? Que tenía, y se le dio un sentido de unidad, como que mira, el mundo es nuestro, tenemos que cuidarlo, básicamente, ¿no? Acá pueden ver, a la mano izquierda, la portada del libro Silent Spring, y a la derecha, esta foto. ¿Ven? Esto es la luna, por si acaso, y si a alguno le gustan los temas espaciales, seguramente ya escuchó que la India ha puesto por primera vez un vehículo no tripulado en el polo sur de la Luna, donde nunca ningún otro país antes lo ha intentado. Así que por ahí podemos checar cómo hay otros países en el mundo que están haciendo esto y, no. Y Estados Unidos no fue, creo que el primero en poner, hizo el primero en la Luna, pero no fue el primero en poner un pie en otro país, de hecho, ¿no? Perdón, en otro planeta. De hecho, el primero fue Rusia y lo hizo en Venus, un equipo no tripulado, pero creo que debe haber durado como no sé cuándo, una hora, creo, o algo menos, porque luego asumimos, se derritió, ¿no? Por las condiciones que tiene. Otros sitios ambientales que son importantes en este campo, ¿no? Y esta pregunta la hago de cajón cada vez que empiezo una clase y consulto a mis alumnos y alumnas, ¿puede creer en dónde fue la primera norma, dónde se dio la primera norma ambiental en el mundo? ¿No? Y muchos se quedan cortos. Pero la verdad fue en Estados Unidos. Fue en 1969 con la NEPA, o la National Environmental Protection Act de Estados Unidos, su ley de protección ambiental fundamentalmente.
Se dio en 1969, fue un gran triunfo del movimiento ecologista en los Estados Unidos y eso permitió que luego otros países pudieran copiar este modelo, como los más próximos que fueron Canadá y el otro que fue Francia con su ley de protección natural. Y luego de ello, al muy poco tiempo, se dio la conferencia de Estocolmo de 1972. Y he tenido la oportunidad de ser invitado a varios conferencias sobre este tema, porque siempre se celebra, porque este fue el primer documento internacional en reconocer el derecho a un medio ambiente sano, el primero. Y ojo, que no es ninguna casualidad que se haya dado en Estocolmo, ese es un fun fact, que se haya dado en Estocolmo, en Suecia. Fue porque había lugares, glaciares, que se estaban derritiendo producto de actividades productivas cercanas. Entonces quisieron alertar a eso. Y muchos países se sumaron. El principio 21 también habla de la responsabilidad de los estados de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción no causen daños al ambiente de otros estados. Yo creo que también se pueden dar daños en ese sentido, sea por causas naturales o por causas humanas, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió este año, hace unos cuantos meses, si mal no me equivoco, en Canadá se dieron muchos estaban incendios forestales, ¿no? Como hace poquito también hemos visto en Hawái, donde lamentablemente cobró vida de muchas personas. Y este que les digo de Canadá, hubo tal cantidad de incendios forestales que el humo producido por esos incendios, las partículas, etcétera, que contaminó el aire y llegó incluso hasta Nueva York, Manhattan, entre otros estados de Estados Unidos. ¿Ok? Si fuera una actividad productiva y que causa un daño trasladado, eso se llama el daño transfronterizo. Pero digamos que tenemos un tema muy semejante. Bueno, el daño no es particularmente ha sido asociado, en este caso particular de Canadá, con una actividad productiva. No hemos visto. Y bueno, en el marco de Estocolmo 72, la ONU creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, que es un órgano central a cargo de esos asuntos. En el año 83 se dio un tema crucial. La ONU consideró juntar a muchos expertos y profesionales para poder analizar la relación del ambiente, el desarrollo. Estábamos en época donde en muchos países había hambruna, queríamos ver cómo funcionaba la economía, cómo funcionaba esto en función a las actividades que se desarrollaban, la afectación del ambiente debía cuenta de muchas otras. Y se conformó una comisión que finalmente adoptó, se llamó la Comisión Mundial sobre el Ambiente y Desarrollo y luego se le conoció como la Comisión Brundtland. Tomó este nombre, había cuenta del apellido de Gro Harlem Brundtland, que fue la que lideró, que fue la primera ministra de Noruega. Y finalmente tuvo un informe que se llamó Nuestro Futuro Común, Our Common Future en inglés, y es el que utilizó el término de desarrollo sostenible. Y es a partir de ahí que nosotros hablamos de eso constantemente. La declaración de Río ya de 1992, que es otro gran hito ambiental, es, es justamente por eso que es un granito, porque el concepto central del mismo fue desarrollo sostenible. Y todo lo que pasó luego de Río fueron temas que em, necesarios y vinculados a los acuerdos, a los principios que se estipularon en el mismo, porque luego de Río, todos los tratados económicos importantes empezaron a incluir la protección ambiental del ambiente. Un ejemplo clarísimo de esto es el Acuerdo de Marrakech, que creó la Organización Mundial del Comercio en el año 84 y que fue el primer tratado económico en reconocer las metas de desarrollo sostenible y la protección del ambiente. Y luego, por supuesto, una que ya conocemos muy bien, perdón, es la Convención sobre el Cambio Climático, desde 1995 y lo conocemos con las COP, las conferencias de las partes que se reúnen anualmente, ¿no? En diversos países. El único momento en el cual esta periodicidad se interrumpió, aunque solamente por ese momento fue en el 2020, había cuenta de la pandemia. Pero después ha podido continuar. Hace poco vimos, se han dado en Glasgow, en otros países, ciudades y países del mundo. Perú también tuvo uno, ¿se acuerdan? También se dio en Lima, que fue la cumbre preparatoria
para la de París, donde finalmente se aprobó el Acuerdo de París en el año 2015, 17. Y en el año 2000 se adoptó la Declaración del Milenio, se hicieron los ODM, ¿no? Etcétera. Y por supuesto en 2015 los ODS, como la Agenda 2030 de la ONU. Acá pueden ver, esta es la portada, ¿no? Para quienes pueden ver aquí, esta es la portada de la conferencia, del informe de la conferencia, o es la declaración de Estocolmo, que se dio del 5 al 16 de junio de 1978. Conforme a ello, y vamos a tratar de hacer siempre un fast forward a los distintos eventos que se han dado como consecuencia de estas regulaciones y la importancia de la misma. Sí pareció muy importante, no tiene nada que ver para quienes son católicos, no católicos, no ateos, agnósticos, no importa, sino que fue muy interesante cómo se dio el Laudato Si, ¿no? Que fue la carta encíclica del Papa Francisco, donde justamente hace referencia, cuando él dice la casa común habla de la naturaleza, ¿no? Es muy importante cómo él ya ha situado este tema, incluso fíjense en los temas de religión, todo el tema de la naturaleza, el tema del ambiente. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que por ejemplo aquí en Perú todavía no se ha dado, pero se ha dado en otros países como por ejemplo en Francia, como en Ecuador, la Corte Constitucional habla de este tema, ¿verdad? Aquí pueden ver en esta imagen, este es un cuadro de las emisiones de CO2 calculadas desde el año 1900. Fíjense aquí, en esta gráfica, como acá tienen la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, miren cómo se da. Estos que ven aquí abajo, ¿okay? Es cuánto ha caído, fíjense cuánto cayó. Esta es la etapa postguerra y acá en el 1945 donde se estipula, se estima, está el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después vemos crisis y después vemos, miren cómo ha aumentado esto totalmente. Y acá quiero hacer especial atención, aquí si pueden ver acá que estoy apuntando con el cursor. Esto fue como consecuencia del COVID, pero ¿por qué creen que se dio? Por los encierros, por las cuarentenas, ¿verdad? Estoy seguro que más de uno puede recordar que en la época dura de la pandemia, em, no podíamos sacar los vehículos, no había servicios públicos, vamos, no había combis, no había micros, no había absolutamente nada. Y por supuesto llegaron noticias de que Lima ha llegado históricamente a niveles óptimos en cuanto a lo que es la calidad del aire, ¿no es cierto? Entonces todos, bueno, extraordinario, excelente, estamos muy bien, y representó algo de mucho orgullo. Pero se comenzaron a levantar las restricciones, a viabilizar las operaciones de diversas industrias. ¿Y qué pasó con esto? Solamente ha subido. Hoy esto debe estar más arriba todavía. O sea que imagínense cuánto ha aumentado. Porque no se trataba solamente de guardar gente, no se trataba solamente de restringir actividades. Eso nunca fue el sentido, ni siquiera debería ser el sentido. Sino al final del día, este cuadro que nos dice que no aprendimos lo suficiente. ¿Verdad? Lima, por ejemplo, quienes viven en Lima. Recién vamos a tener un metro. Recién vamos a tener un metro. Otros países no tienen hace décadas. Recién vamos a tener un metro. ¿Okay? ¿Está garantizado el éxito? No. Lima es muy desordenado y ha crecido de manera muy desordenada. Al día de hoy, con transporte público no puedes llegar a tu destino. Tienes que tomar 2, 3, 4 carros. Y si puedes, entonces, compras tu vehículo propio. Es de ahí el colapso de muchos sistemas viales, ¿no? El exceso de vehículos y la falta de uso del servicio público. Eso porque no llega, porque es un desordenado. Por eso también hay muchas personas que no tienen agua, porque se asientan en lugares donde no está planeada la urbanización. Entonces no hay canales y circuitos, ¿verdad? Para que haya agua. Son detalles muy, muy importantes. Este cuadro lo deberíamos también, y lo estamos sufriendo todos, ¿no? Es el tema del calentamiento global. Se habló
con mucho énfasis, 2015, 2016, con la ocasión del Acuerdo de París, de este tema, cada vez más. Y creemos que nunca iba a llegar hasta que estamos en 2023 y hemos pasado y vamos a pasar todavía uno de los veranos más calurosos de la historia y quién sabe que ahora con el niño global cómo será el próximo año. Ahora, fenómenos del niño, fenómenos de la naturaleza, no lo crea el ser humano, ¿ok? Son temas naturales, es parte de la propia naturaleza del planeta, pero lo que hace el cambio climático es aumentarlos, tanto en frecuencia em, como en intensidad. Eso es lo que está pasando. Vemos acá las contribuciones, las políticas implementadas, qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que debemos controlar. Hay una noticia muy, muy trágica que salió hoy día, que desde la Estación Internacional, Espacial Internacional, se ha detectado cómo ha habido una gran disminución en bosques en los procesos de fotosíntesis. Esto quiere decir que a mayor temperatura el proceso se va a interrumpir y eso va a llevar indefectiblemente a que los bosques se vayan muriendo. Y a mí no me gusta hablar mucho de estas historias porque me estreso mucho y me da mucha ansiedad hablar un tanto de cómo está funcionando eso, más aún de decirles que Lima, si no llueve en Junín estamos fritos porque el agua que tiene Lima es de allá, y que Lima es una ciudad árida, desértica, solamente una de las más cercanas del mundo, seguido solamente por el Cairo. Entonces imaginen todo lo que podría pasar. Fíjense este cuadro, este básicamente habla del estrés hídrico, ¿no? ¿Qué países van a sufrir más? Mira acá está Perú, fíjense, fíjense cuánto vamos a sufrir, ¿ok? Ni siquiera estamos, acá pueden ver a África, ¿no? Un poco de parte del Medio Oriente, África, etcétera. Y acá están ellos, y acá está Perú. Él con Chile quizá, ¿no? Que los que más van a sufrir. Y por supuesto la tecnología tiene que estar en nuestra mano, pero todavía es muy complejo. Solamente hay un experimento que está funcionando en San Bartolo y estas partes distritos de Lima, en los cuales mediante la desalinización del agua está pudiendo haber un tema efectivo. Pero hacer eso en todo el mundo todavía es un gran reto y requiere mucha tecnología. Aquí también está los bosques y las tierras y el uso de las tierras, ¿no? Como por ejemplo los bosques cubren un tercio del total de superficie terrestre en el planeta, como 1.6 billones de personas dependen de los bosques que les da el estilo de vida, como cada año perdemos 5.2 millones de hectáreas, lo cual equivale a, a la, lo cual equivale a una cancha de fútbol por segundo, por segundo. Em, por eso es que la tasa de deforestación, aunque lento, realmente es alarmante, ¿verdad? Por eso es que es fundamental en el campo de la sostenibilidad tener en cuenta que requerimos políticas públicas fundamentales para asegurar el futuro de los bosques. No estar solamente contando temas de ilegalidad, que sobre todo que en nuestro país se talan, trochas que crean trochas carrozables, destruyen hábitats, ingresan a zonas de amortiguamiento, áreas naturales protegidas. Es un tema muy complejo. Ese es todo el concepto, de hecho, de desarrollo sostenible, como pueden ver acá, ¿verdad? Y, y este concepto que creo que me gusta mucho esta imagen de aquí, porque hace referencia a los 17 ODS que procuran para hacer un máximo impacto. Todos los retos tienen que lidiar. ¿Okay? Nosotros contamos como les dije anteriormente, yo soy un convencido de que tenemos normativa suficiente y apropiada, que ya tenemos institucionalidad ambiental, pero requerimos que esté aún más fortalecida. Si nosotros no adoptamos este criterio de fortalecimiento de las entidades, etcétera, si no podemos hacer frente a la corrupción, lamentablemente todo eso solamente va a quedar en palabras a pesar de que podemos hacer estudios muy interesantes sobre regulación y sobre políticas públicas. No va a resultar. Porque porque no solamente el Estado, que bien lo lidera todo esto, sino también es la población.
Aquí pueden ver un cuadro. Estas son las conferencias, pero me interesó de algunas, pues, no podía poner todo. Y va de la mano con la normativa nacional. La gestión ambiental sí es un criterio interesante, está muy vinculado a lo que todos estamos viendo de la sostenibilidad, y principalmente por un tema que se llama el tema de que es, perdón, un proceso permanente y continuo, ¿no? Y por eso es que tenemos un sistema nacional de gestión ambiental a cargo del Ministerio del Ambiente, que se crea, reitero, con la finalidad de supervisar, integrar y coordinar la aplicación de políticas destinadas a la protección del ambiente. La institucionalidad ambiental, perdón, como estuvo pensada desde la comisión que se creó para la, valga la redundancia, creación del Ministerio del Ambiente que lideró quien fue el primer ministro del Ambiente, Antonio Brac, fue la de tener 3 grandes autoridades ambientales y, por supuesto, dotar con una gran fortaleza a las mismas para que de esta deriven en otras entidades con igual calidad. Uno, un Ministerio del Ambiente. Perú recién tuvo un Ministerio del Ambiente en el año 2008. Y conjuntamente se creó OEFA, Ministerio del Ambiente, a cargo de hacer cumplir la política ambiental, la política nacional ambiental. Hasta este momento, la primera que tuvimos fue del 2002 y que se modificó. Se dio una nueva en el año 2021, en uno de los últimos actos del gobierno de transición del expresidente Sagasti. OEFA, a cargo de la evaluación y la fiscalización ambiental de las obligaciones ambientales, y SENACE, ¿sí?, a cargo de la aprobación o no de los grandes proyectos de inversión. Los estudios también detallados, las modificaciones de los mismos, administración de ahora de las consultoras ambientales, largo, etc. ¿Bien? Pero con esas 3 autoridades podríamos hablar de ello. Y si tratáramos de enfrentar las competencias de todos y poder sumirlas en una, necesitamos aún mucho más presupuesto, más capacitación, más comprensión, y saber que no todas funcionan para un sector, sino para todos, ¿verdad? Por eso es que también entiendo que muchos hemos escuchado noticias, una idea que surgió para que se fusionen algunas competencias, creo que se entendió mal en principio, no sé, muchos decían que se pretendía, o la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía pretendía, o sugirió, no sé, o supuestamente hay una propuesta, no le he visto, disculpen, no sé si exista, de que sugirieron al presidente del Consejo de Ministros de que SENACE absorba, entre comillas, a ANA, CERFOR y CERNAP. Y no sé si fue la idea, sí. Yo creo que quizás dijeron que hay determinadas competencias que debían asumir la otra y que luego SENACE salga, ¿no? Ya no está escrito el Ministerio del Ambiente, sino que está en el seno de la PCM. Bueno, es una mala idea. O sea, es un poco la mala comprensión que existe de cómo funciona el sistema público. No digo que esté bien el sistema público, pero es que si no funciona solamente con delegar y no solamente responder a minería, pues eso también es falso. Em, Creo que debería haber otras propuestas porque sobre todo la creación de SENACE sí ha demostrado incluso reducción en cuanto a conflictividad. Entonces, hay algunos puntos que son importantes. Poder y como pasó este año también, ¿no? El ministro Contreras, ministro de Economía y Finanzas, en el marco del viaje que hicieron muchos peruanos una delegación peruana a Canadá para el tema de donde se juntan cada año, ¿no? Todos los países eh, mineros para poder atraer inversión, y nos dijo, vamos a entrar en un shock de permisología minera. Estoy esperando este shock, no sé qué shock lo que va a hacer. Mi idea era, ¿no? Ya vas a bajarle el plazo en los TUPA de determinados procedimientos, o vas a hacer que algunos se sujeten al silencio administrativo positivo. Lo dudo. Em, y si quieres bajar el tiempo de atención, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Tienes presupuesto para que se puedan contratar más personal? ¿Tienes presupuesto para poder pagar mejor, para poder captar buen talento? ¿Tienes presupuesto para eso? No. Entonces,
básicamente sería solamente explotar, lamentablemente, extraer a muchos buenos funcionarios públicos que no tienen suficientes recursos. Encima les vas a poner todo esto encima porque tienes un sector encima empresarial que está empujando por ellos. Todo el Perú necesita empujar, todo. Pero realmente, si no tienes los medios suficientes para ello, cargar eso, o tener, fíjense que puede haber un especialista que pueda honradamente y bien capacitado, poder gane 3.000, 4.000, 5.000 soles y tenga en su despacho un expediente de un proyecto de millones de dólares, fíjense toda la presión que podría haber. Y encima, tener el temor de que luego le digan que si resolvió adecuadamente, fue porque está, entre comillas, coludido con él, porque lo persigue la responsabilidad funcional y puede ser que es coludido, Contraloría inicia acciones, lo demandan, lo denuncian, etcétera, pobre hombre o pobre mujer. Y por otro lado, si lo hace en contra, salta el sector empresarial, te dicen, el Estado está en contra nuestro, no quieren que pase nada, pero se va de pico, ¿no? Imagínense. Pero eso lamentablemente son cosas que pasan. Pero no está bien. Y eso es lo que me quiero referir. Esto de aquí, que pueden ver en esta lámina, es la política nacionalmente al año 2030, ¿ok? Y como está en el nombre, ya tiene una fecha, o tendría una fecha en la cual finalizaría, que es 2030, y en ese año que también finalicen los ODS, debería haber otra, ¿ok? ¿Cuál es el rol del Estado en materia ambiental? Bueno, el Estado, a través de sus organismos, entidades correspondientes, diseña, aplica las políticas, las normas, los instrumentos, incentivos y las sanciones que sean necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de derechos y el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades contenidas en la presente ley. Es un trabajo de todos, ciertamente. Cada uno podría advertir, ok, solamente es un tema del marco de la administración pública. Pero no. También tienen que ver los órganos jurisdiccionales, tiene que ver el sector ejecutivo, legislativo, la sociedad civil, ustedes, nosotros, yo, el mundo académico, incluso la iglesia, o sea, porque somos un país que, si bien somos laicos, tenemos mucha influencia pues, del catolicismo. Entonces, todo eso requiere más estudio y más información de por medio también. Estos son algunos temas que seguramente ya se han visto antes. Siempre me gustó mucho esta definición de lo que es el derecho ambiental y siempre la promuevo. Lo pueden encontrar en el libro de Patrick Whelan del 2017 y construida esta definición en virtud también en virtud a Iván La Negra y a Lenza García, donde dice que el derecho ambiental es un subsistema jurídico que regula las actividades humanas que inciden en el ambiente con la finalidad de eliminar o minimizar su influencia negativa, así como para fomentar actividades reparadoras y respetuosas del ambiente. Se dan cuenta de que no solamente se trata de defender o proteger, sino también de viabilizar. Por eso cuando tuve la oportunidad me animé a escribir, y escribo actualmente un poquito más en un libro que estoy ahorita escribiendo sobre las funcionalidades del derecho ambiental de los abogados que se dedican al derecho ambiental. Está en que no se trata de ser ambientalista, realmente. De hecho, el abogado no es ambientalista, o al menos no necesariamente. Muchos de ellos trabajan en empresas, en el Estado, no necesariamente en ONGs. Y buscan para poder justamente fomentar actividades reparadoras y respetuosas, para seguir la regulación, para adquirir y seguir todos los trámites correspondientes a adquisición de títulos habilitantes, o sea, certificación ambiental, saber cómo respaldar a la empresa, a la persona natural, etcétera, para que cumpla con sus obligaciones ambientales, para que haga frente y tenga una exitosa fiscalización ambiental, para que se pueda y esté en geniales términos con las comunidades y pueda llevar adelante su proyecto sin ningún tipo de violencia, sin conflicto, en un marco de diálogo. Y eso que parece una utopía, como se las planteo, es un ideal que debe estar al alcance de todos nosotros. Estos son los ODS y aquí esta imagen me gustó mucho del Pacto Mundial de la Red Española, donde nos habla de justamente las consecuencias que sufrió cada ODS, que sufre cada ODS con relación a la pandemia del COVID, ¿verdad? Y
me tomé la libertad de tomar algunos, pero al mismo tiempo también de clasificar, ¿no? Por ejemplo, acá puedo tomar uno, dos, algunos, y ver, por ejemplo, estos criterios, ¿no? Educación, género e inequidad. Luego el otro que es salud, bienestar y demografía, descarbonización y sostenibilidad industrial, eh, comida saludable, tierras, agua y océanos, ciudades sostenibles y comunidades, y la revolución digital por el desarrollo sostenible. Fíjense acá esta tasa que también nos da una información crítica que dice que el número de personas en extrema pobreza pasó de 581 millones a estar entre 657 a 676 millones por aumento de inflación y guerra entre Rusia y Ucrania. Fíjense, esto es ahorita, esto es ahorita. No es inventado, no es tiempo, es de ahorita. Y lo otro, la tasa de pobreza laboral aumentó, llevando a 8 millones de personas a la pobreza, ¿no? Entonces, esto es lo que ha pasado. Realmente el número de personas que viven en extrema pobreza ha aumentado, habida cuenta de la pandemia. Y la tasa de pobreza laboral aumentó por primera vez en 2 décadas. Esto es muy, muy complejo, porque llevó, como pongo acá en la información, a 8 millones de personas, de trabajadores, a la pobreza, ¿no? Ese es otro de ese que siempre me gustó mucho, ¿no? De hecho, hice un libro sobre este de aquí, sobre cuál es el nivel de cumplimiento mundial en cuanto al ODS 11. Y a nivel mundial solo se han recogido 82% de residuos sólidos municipales y solo 55% fueron gestionados en instalaciones. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos muy pocas instalaciones. Y según las mediciones realizadas por la Organización Mundial de Salud, el 99% de la población urbana global respira aire contaminado. Y esto es, por supuesto, em, la precisión de que es aire contaminado lo ha hecho la OMS en virtud de las nuevas directivas que ha sacado de calidad del aire, ¿sí? Sobre la vida de ecosistemas terrestres, por ejemplo, también tenemos datos, como les comenté al inicio, muy, muy, muy complejos, ¿no? De que 10 millones de cada hectárea de bosque se destruye cada año, ¿no? Y casi el 90% de la deforestación mundial se debe a la expansión agrícola, ¿sí? En nuestro país hay mucho en la Amazonía, alguna actividad que está regulada, y otra actividad que no lo es. El tema del cultivo de palma tiene que tener muchísimos protocolos, como los hay en algunas empresas, pero también los hacen los ilegales, y eso prácticamente destruye e infertiliza el terreno, ¿sí? Los reportes de sostenibilidad son uno de los medios que hoy utilizan las empresas para poder informar a la población acerca de las actividades que realizan en el marco de la sostenibilidad. ¿Y esto por qué es tan importante hoy? Porque de acuerdo a un estudio anual de Ocean Tomo, que es una prestigiosa firma de capitales, de gestión de capitales, tiene el valor, tiene los componentes del valor de las empresas en relación con el valor, perdón, de sus activos tangibles e intangibles, ¿no? Cuando yo hago referencia a intangibles, quiere decir investigación, patente, gestión de marca, reputación, gestión de factores sociales, reputación, etcétera. Y hoy día esto es diferente. Veamos este cuadro, no sé si lo tengo, perdón, que no lo tengo por aquí, pero es donde la intangible hoy es mucho más importante. Y hace unos más 60 años era totalmente al contrario, ¿no? Las empresas que cotizan en bolsa aquí en nuestro país están obligadas a presentar junto a sus memorias anuales y sus estados financieros sus reportes de sostenibilidad. Están obligados en función a la resolución del SMB 033-2015, ¿sí? Y fíjense acá esta data, súper, súper interesante, acerca de los reportes de sostenibilidad. El año pasado, un 85% genera los reportes, 56% reconoce que el cambio climático es un riesgo para su negocio, 60% de encuestados incluye información sobre sostenibilidad en sus reportes financieros. Fíjense cómo el tema de sostenibilidad cada vez ha obtenido más y más importancia y es crucial, crucial en una empresa, ¿no? De igual forma,
la mayoría de empresas comunican. ¿Sí? En- ok. Pero, nuevamente, este es un tema del cual me detengo, porque es uno de los temas que les comentaba al inicio. No quisiera abusar mucho tampoco de, de su tiempo, porque es un tema, yo sé que es un tema denso. Em, ¿Qué tan factible es adoptar este criterio, ¿no? El de economía, el de ambiental, el social, gobernanza, ¿no? El cómo de la propuesta ESG de una empresa comienza con el reconocimiento de lo que las empresas deberían resolver. Acá hablamos de mantener y reforzar su licencia para operar frente a las crecientes externalidades. Si hay una empresa cuya reputación está absolutamente eh, abordada por los conflictos sociales, por la falta de confianza de la comunidad, va a ser muy difícil que lo pueda mantener a flote. Por eso es que el creciente escrutinio de cómo las empresas abordan ESG significa que un enfoque sólido es más crítico que no, ¿no? Esto independientemente del nombre que se decida dar al intento de abordar esas externalidades, ¿no? De los contornos que se pueden definir para ellas, etcétera, o la construcción de gobernanza que uno puede poner en marcha para ello. Por eso es que fíjese que cada componente ESG, que son estos de aquí, ¿cuántos aspectos tiene? Desde acción climática, desde agua limpia, desde el responsable en cuanto al consumo y la producción, alianzas para lograr las metas, equidad de género, hambre cero, cero pobreza, reducción de las inequidades, porque eso es algo que vemos también constantemente. El tema de las inequidades, ¿no? De la distribución de la riqueza. ¿Cómo puede haber una persona, ¿no? Que, no sé, pues maneja un Ferrari frente a una persona que no tiene que comer, que no tiene dinero para comer ese día? No se imaginan, ¿no? Es un tema bien, bien complejo. Acá podemos ver justamente cómo ESG es un proceso, como les dije al inicio, no es un resultado que tenemos que hacer, mapear, investigar, determinar, definir eh, qué cosas podemos nosotros unir y finalmente cómo podemos actuar. Y aquí pueden ver en este cuadro cuáles son las regulaciones o cómo las regulaciones en materia de ESG están creciendo globalmente, ¿no? Muchos de los países en el mundo tienen, si gustan de toda esta data que lo pueden ver eh, aquí, lo más antiguo que van a poder, entre comillas, los más antiguos, no es que sea tan antiguo, pero es una que está aquí, que es perdón, no está, la de los licenciistas de aquí, que es de la Unión Europea, ¿no? Eh, que tiene que ver con un intercambio de emisiones o de unos compromisos que se tienen que abordar al respecto, y de ahí muchas otras, por ejemplo, aquí en Brasil, Estados Unidos, también hay unas cosas un poco más recientes. Eso quiero bastante revisar. Y finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer o cómo se tiene que ver esto desde el tema y el sentido empresarial, ¿verdad? Primero y paso número uno, definir prioridades en la materia de objetivos de desarrollo sostenible, como decía, targets en los puntos a afrontar. Una vez ello, medimos y analizamos y finalmente hacemos el reporte, integramos e implementamos los cambios que en la materia son fundamentales. Entonces, esta ha sido una presentación de los aspectos generales que podemos ver en desarrollo sostenible y sostenibilidad, que espero haya podido cubrir algunas expectativas, absorber algunas dudas y plantearlas escenarios que quizá no afrontamos directamente o no lo hemos pensado bien, y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.